Buenas noches con todos, mi nombre es Jekmi Torres. Como parte del curso de Business Intelligence voy a pasar a explicar la construcción, despliegue e implementación de reportes de un cubo en el Programa Nacional de Evaluación de Alimentación de Estudiantes Caliwarma, también conocido como PRONA. Para darles un poco de contexto, Caliwarma se crea en el año 2011 en la gestión del presidente Ollanta Humala en el Perú. Los datos con los que vamos a trabajar corresponden desde el año 2015 hasta el año 2019 en la unidad territorial de Ucayali. Vamos a ver información de las instituciones educativas, atención, supervisión, ubicación, entre otros. Bien, como punto 1 tenemos lo que es la captura de datos. Esta captura de datos se realiza mediante dos aplicativos, el QWI y el QW Verificación, que son instalados solamente en celulares con sistema operativo Android. Esta información pasa a ser almacenada en la nube para que pueda ser accedida desde celulares, tablets o computadoras en cualquier momento. En este caso, para el proyecto hemos accedido desde una computadora, hemos descargado los reportes de toda esa información ingresada en archivos Excel en esta dirección y lo hemos exportado hacia el SQL Server Management Studio mediante la herramienta o asistente de importación-exportación que contiene, para poder empezar a crear tablas y manejarlas. En este tercer paso está lo que es el ETL. Hacemos uso del Integration Services del SQL Server Data Tools para poder elaborar nuestro esquema en estrella justamente de las dimensiones. Vamos a poder manejar la base de datos relacional y la dimensional en cuanto a la población de datos. Luego en el paso número 4, en la construcción del cubo, hacemos uso del SQL Server Analysis Services, que también viene contenido en el SQL Server Data Tools, para poder determinar una arquitectura mola del cubo. Y finalmente hacemos uso del Power BI, también de la suite Microsoft, para generar los reportes. Ya, este es un vistazo rápido y voy a pasar a explicarlo ahora. BD relacional. Esta es la base de datos relacional, Esta es la base de datos relacional que se genera luego de haber exportado la información del Excel hacia el SQL. Tenemos 11 tablas en total, 13 relaciones entre estas tablas, siendo IE la que tiene más relaciones con las demás, 5 en total, y 2 orígenes de datos. No toda la información que hemos obtenido ha sido proveniente de esos dos aplicativos que mencioné al inicio, que se utilizaban de un celular. Lo que es la información de proveedores se maneja de forma diferente. Entonces, en este caso, tenemos dos orígenes de datos para poder crear nuestra base de datos relacional. Juntando toda la información que tenemos hasta este momento en todas las tablas, tenemos 18.711 filas en toda nuestra base de datos relacional. ¿Qué pasa? Toda esa información de la base de datos relacional va a ser depurada, va a ser transformada y va a ser cargada en la base de datos dimensional. De las 11 tablas que teníamos, solamente nos quedan 6 y en este caso pasan a llamarse dimensiones. Dimensión supervisión, dimensión IE, dimensión ubicación, dimensión atención, dimensión proveedor y dimensión tiempo. En el medio tenemos una tabla de hechos. Las tablas de hechos, en lo que son los cubos, manejan las llaves primarias de cada una de las dimensiones, como podemos ver aquí. DIN IE, DIN atención, DIN proveedor, DIN ubicación, DIN supervisión y DIN tiempo, ¿no? Las llaves primarias de cada una, pero además manejan medidas, que son datos de tipo integer, que son normalmente los datos que nos van a permitir tener la información exacta cuando manejemos todas las dimensiones, ya sea ubicación, tiempo, supervisión, institución educativa. Al finalizar, nuestra fact table o tabla de hechos de Caliwarma contiene 7.822 filas. La cantidad de columnas obviamente puede ser más grande, pero la cantidad de filas que tenemos y que vamos a manejar son de 7.822. ¿Cómo se da esta relación entre la base de datos relacional y la dimensional? En la parte de arriba tenemos lo que es la base de datos relacional con solamente 5 de las 11 tablas que les mostré al inicio, ¿no? De todas estas. Y abajo tenemos las 6 dimensiones que sí aparecen aquí, sin incluir la
la fact table o tabla de hechos. Sucede que la llave primaria en la tabla relacional, en este caso para institución educativa, se llama código modular IE. Es un código único que identifica una institución educativa. Aquí en el Perú no se puede repetir. Puede haber primaria y secundaria en un colegio y cada uno tiene su propio código modular. Entonces, ese código modular pasa ya no como llave primaria en la dimensión, sino como un atributo. La dimensión tiene su propia llave primaria, que en este caso lo hemos nombrado DIM, ID, IE. Entonces vemos que para proveedor de igual forma se conoce o se encuentra registrado como una llave primaria para la tabla relacional, pero en la tabla dimensional pasa a ser un atributo. ¿Ya? Lo mismo para todos los casos, excepto para la dimensión tiempo. Para la dimensión tiempo, como vemos aquí esta línea punteada, he utilizado un query, una consulta de la base de datos relacional, en la cual obtengo uno de estos atributos que se encuentran en la tabla de monitoreo, y en base a ese atributo se ejecuta una consulta para poder alimentar o poblar la información en la dimensión tiempo. Y esa información es contenido o contenida en el atributo fecha-x. Ya lo vamos a ver en detalle cuando abramos el SQL Server, ¿ya? Esto es el resumen básicamente del manejo del cubo desde sus inicios, desde el ETL hasta lo que son los reportes. Entonces pasamos a lo que es el SQL. Vemos que aquí tenemos las dos tablas, CaliWarma DB, la base de datos relacional, y CaliWarma DM, la base de datos dimensional. En tablas podemos ver las 11 tablas que había detallado hace un momento en el PowerPoint, en el PDF, estas 11. Y en dimensiones vemos también solamente 6 tablas más una fact table o tabla de hechos. 6 tablas más una fact table o tabla de hechos. Esa información al inicio se encuentra llena de datos, perdón, esta base de datos se encuentra llena de datos, llena de información, se encuentra muy normalizada, muy normalizada. ¿Cómo se recomienda que esté, no? Tenemos, por ejemplo, para centro poblado, que cargue un poco, tengo varios procesos ejecutándose. Para centro poblado solamente me muestra el nombre del centro poblado y el ID del sector. Si yo quisiera saber a qué sector corresponde, tengo que ir aquí y buscar. Entonces, como vemos, la información se encuentra bien centralizada, bien normalizada. En cambio, para lo que es las dimensiones, lo que recomienda Ralph Kimball es desnormalizar la información, es poder contener la mayor cantidad de datos asociados dentro de una misma tabla, pues, ¿no? Como vemos, aquí tengo el centro poblado, el sector, la provincia. ¿Cómo es que yo obtengo eso? Mediante el Integration Services. En el Integration Services voy a tener lo que son la carga de datos, la carga, la extracción, la transformación y la carga de los datos. Primero hemos empezado con el staging y la carga de dimensiones para lo que son nuestras 6 dimensiones existentes: DIM IE, DIM proveedor, DIM atención, supervisión, ubicación y la DIM tiempo. El origen en este caso es la base de datos de la institución educativa. Como vemos, mi conexión se hace a la base de datos relacional. Ahí obtengo el nombre de la tabla que se llama IE y luego esta información que he obtenido, como he visto aquí en las columnas, son todos estos datos. Tengo el código modular, el nombre de la institución, el nivel de la institución, el ID de ruta, toda esta información. Esa información yo lo ingreso a una tarea o componente llamado lookup, que es muy parecido a lo que realiza en el Excel la función buscar B. A lookup yo en conexión le voy a indicar a dónde se va a conectar o qué es lo que va a buscar. En este caso le digo que busque en rutas. Le digo en columns que me busque, primero que me haga un match, que se encuentre el ID de ruta con el ID de ruta, pero que me devuelva el nombre de ruta. Es decir, en mi tabla columnas yo tengo ID de ruta, pero yo no quiero tenerlo como ID de ruta, yo quiero saber el nombre. Entonces le digo ID de ruta con ID de ruta en la tabla rutas y que me devuelva el nombre. Una vez hecho eso,
El lookup es lo que va a hacer es va a buscar cada vez que encuentre un nombre un ID de ruta y lo va a reemplazar por su nombre de ruta. Pero aquí para la institución educativa he utilizado otro lookup más. Y en este caso hice la conexión a centro poblado. En centro poblado lo que le dije fue, tengo el ID del centro poblado, pero yo no quiero el ID, no me sirve ese código de 3 números, necesito el nombre. Hago el match del ID centro poblado de mi tabla IE con el ID centro poblado de mi tabla centro poblado, donde sí está guardado el nombre, y le digo que me lo devuelva. Le doy OK y me lo va a devolver. Entonces para dim IE, que va a ser el destino, le voy a decir que el destino ya no es DB, que es la base de datos relacional, sino DM, que es la dimensional. Y en mappings, que es una parte muy importante porque son las relaciones, le voy a indicar quién se relaciona con quién. El código modular pasa a ser ya no una llave primaria como era aquí, sino un atributo, tal como les había mencionado acá. Código modular, que es llave principal, pasa a ser un atributo. Es llave principal, pasa a ser un atributo. Este diagrama es bien importante porque no solamente me va a servir aquí, sino me va a servir también para lo que va a ser la carga de la tabla de hechos. Entonces vemos cómo en el mapping voy relacionando el nombre de IE con el nombre de IE, el nivel con el nivel. Y además, una vez que hice lo de los dos lookup, se me muestra estas dos columnas, nombre de ruta y nombre de centro poblado. Entonces, si yo ya no me interesa el ID sino el nombre, lo que voy a hacer es relacionar el nombre con ruta IE y el nombre de centro poblado con UBIG. ¿Ok? Y eso se va a contener aquí en mi destino. Este es el origen, este es el destino. ¿Y qué es lo que va a pasar? Toda la información que se encuentre aquí en IE va a ir y va a pasar acá a dim IE de la forma que yo le he indicado. En Ubigeo me da ya el nombre, no me da un código, y en ruta me da el nombre de la ruta, no el código de la ruta. Entonces, de esa forma yo estoy desnormalizando, estoy transformando y estoy cargando la información como la necesito para mi cubo, que lo voy a utilizar más adelante. De la misma forma, para lo que es la dimensión proveedor, en este caso hago uso de dos tablas relacionales, IE proveedor y la tabla proveedor. Son dos tablas que existen aquí, IE proveedor y proveedor. Y en este caso, para yo poder unir información entre dos tablas, hago uso del componente llamado sort o ordenamiento. Entonces, ¿qué hago con el sort? En el sort le voy a decir, voy a ordenar por el atributo que estas dos tienen en común. En este caso, root proveedor, se repiten ambas. Entonces le digo que se ordenen por root proveedor. Y luego hago uso de otro componente llamado merge join. El merge join es lo mismo que el inner join en SQL Server. Entonces, como yo ya uní, hice el match por el root, lo que yo quiero es obtener toda esta información que está al lado izquierdo, más el nombre del proveedor, que era algo que no tenía al inicio. Marco cada uno de ellos acá y le doy OK. Luego esta información va a pasar por un lookup. ¿Por qué? Porque voy a necesitar obtener el nombre del sector. Entonces le digo que se conecte a la tabla de sector. Y en columns le digo, yo te voy a dar el ID de sector, pero yo quiero que me devuelvas el nombre del sector. El lookup va a hacer la misma función, va a recibir un ID de sector, va a buscar y va a devolver el nombre. Y en el destino se conecta nuevamente a la tabla, a la conexión de dimensional. En la tabla de proveedor vamos a los mappings y en los mappings hago nuevamente la relación. El ID de proveedor va como código de proveedor ahora en nuestra tabla dimensional. Como vemos acá, ID de proveedor pasa por acá como código de proveedor. Ya no se va a llamar ID de proveedor, sino código de proveedor, como está acá. Y al final el nombre del sector que acabo de obtener con lookup se va con nombre de sector. De esa forma se llenan aquí lo que son los destinos. Para modalidad de atención también hice lo mismo. Hice un lookup hacia lo que es modalidad de atención, le di el ID de la atención y yo quiero que me devuelva el nombre. Y en dim atención ya no vinculo el ID, sino vinculo el nombre en lo que son mappings. De esta forma voy haciendo lo mismo para cada una de mis dimensiones. En este caso he definido, como pueden ver acá abajo, dos tipos de conexiones. Una conexión a la base de datos relacional
y una conexión a la base de datos dimensional. Cada una es independiente. Bien, como explicaba, hemos realizado lo que es la carga de dimensiones hasta el momento, la dimensión de institución educativa, la dimensión proveedor. Para la dimensión atención, hemos usado también otro componente lookup. La conexión ha sido hacia modalidad de atención para obtener el nombre de la modalidad y cargarse aquí. Para lo que es monitoreo, que se convierte en supervisión, también hemos usado un lookup para para conectarse a lo que es monitor de gestión local. Hemos enviado el DNI del monitor de gestión local y le hemos pedido que nos devuelva el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Y aquí usamos otro componente nuevo, lo que es la columna derivada. Columna derivada nos permite realizar algunas funciones básicas, matemáticas, de texto, de cadenas, de fechas. En este caso lo que hemos hecho es jalar estos tres datos que hemos obtenido desde el lookup, el apellido paterno, materno y el nombre, para concatenarlos y tener en una sola columna el nombre completo concatenado del monitor de gestión local. La sintaxis es fácil. Arrastramos simplemente el dato hacia aquí, usamos comillas, espacio, comillas, símbolo más, antes y después, y jalamos los demás datos. Le doy a aceptar, y en lo que es destino supervisión, que se conecta a la base de datos dimensional, en el mapping, le digo que ya no utilice ni el nombre, ni el apellido materno por separado, sino lo que es la concatenación que acabo de crear en mi columna derivada. Eso se va a nombre de monitor de gestión local. Luego hemos usado centro poblado y sector para lo que es la dimensión ubicación. Ordenamos por ID de sector, que es lo que ambos tienen en común, hacen match. Usamos un merge join para jalar los datos que necesitamos. En este caso son todos estos, más el nombre del centro poblado. Hago un lookup con conexión a provincias para obtener el nombre de la provincia. Yo le doy el ID de provincia que tengo y ellos me devuelven el nombre. Y toda esa información yo la relaciono aquí con lo que son los mappings, ¿no? Y de centro pueblo como Vigeo, nombre de provincia con nombre de provincia, nombre de Sega, así, y así sucesivamente. Latitud y longitud también, que me va a ser muy útil más adelante para lo que es el tema de reportes. Toda esta información que he utilizado acá, que he hecho el match y todo esto, yo lo puedo confirmar uno por uno viniendo al SQL Server y haciendo una consulta simple de las primeras 1000 filas, ¿no? Como vemos, ya tengo el nombre de la provincia, el nombre del sector, el nombre del centro poblado, la latitud y la longitud de cada uno de estos registros, ¿no? En total 994. En mi base de datos relacional no se encontraba así la información. Tenía el código del sector, el código del centro poblado, el código de la provincia. Estaba muy normalizada la información. Continuando, entonces, al final tengo lo que es el origen tiempo y dimensión tiempo. ¿Por qué le llamo origen y no como una tabla? Porque para obtener lo que es la información de la dimensión tiempo, he utilizado un query, un SQL command para poder obtener. Tal como aquí también les mencionaba, es un new query y se va a contener en el atributo fecha X. Lo he hecho de esta forma ya que la información que obtengo no proviene de una tabla en específico, sino solamente de un atributo en específico de la tabla monitoreo. En esta tabla monitoreo, entre sus columnas, tengo el atributo evaluación anual, que es de tipo date. La evaluación anual es una evaluación que es adicional a las supervisiones que tienen programadas cada institución. Se realiza, como su nombre lo dice, una vez al año y es especial. Se realizan evaluaciones que no se realizan normalmente en cada una de las supervisiones programadas para cada colegio. Ahí está la importancia. Y es el único campo que tenemos con datos de tipo date o tipo fecha. Entonces lo que hago es, primero que nada, configurar el lenguaje en español para que los meses o días se me muestren pues en español, no se me muestre, por ejemplo, abril, que no me diga April, o enero, que no me salga January, ¿no? Que se me muestre en español. Luego le hago un select distinct a justamente ese atributo de la tabla monitoreo de evaluación anual.
Aquí está, con monitoreo. Y lo que voy a hacer es uso de funciones de fecha que tiene el mismo SQL, como year, month, date name, pero también con el atributo week. Todos ellos apuntando siempre al mismo atributo, evaluación anual, evaluación anual, evaluación anual. ¿Para qué? Para hacer un preview. Vamos a ver el preview cómo queda esta información. Por ejemplo, estos son los datos que yo tengo en el sistema, evaluación anual, 8 de noviembre del 2015. Lo que va a hacer toda esa cadena del SQL Command va a ser desglosarme por año, por mes, por día, por qué día del año, qué semana, qué cuatrimestre, el nombre del mes, el nombre corto del mes, el nombre del día y el nombre corto del día. Toda esa información me va a servir para lo que es el cubo y los reportes. Entonces de esta forma yo obtengo y transformo y cargo mi dimensión tiempo, diferente a los demás. Hemos utilizado, como hemos visto, componentes lookup para enviar un dato y pedir que me devuelvan otro, sort para ordenar, que es requisito indispensable para utilizar un merge join, y también hemos utilizado columna derivada, ¿ya? Para crear lo que es la concatenación del nombre del monitor de gestión local. Hay muchas formas de cargar o de llenar una base de datos dimensional. Puede ser solamente con lookups, puede ser con solamente merge join. En este caso, para demostrar el uso de los componentes, hemos utilizado una cantidad de cada uno, pero también pensando en el rendimiento. Sucede que el lookup es muy bueno con una cantidad no muy grande de datos, ¿no? Si le damos una cantidad enorme, se va a ver que el rendimiento va a disminuir, que las consultas van a ser más lentas. En este caso, el merge join resulta siendo una opción más viable. Y bien, esta es entonces solamente la parte de staging y carga de dimensiones. Para lo que es staging y carga de tabla de hechos, es muy parecido. Vamos a entrar aquí. Lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en este caso ya no vamos a usar lookup, solamente sort y merge join. Vamos a unir todo esto para obtener la información que queremos cargar a nuestra tabla de hechos. Esta parte es bastante tediosa, bastante larga, pero no es muy difícil. Solamente falta conocer bien la base de datos con la que vamos a trabajar, la granularidad de los datos y bueno, vamos a empezar a ordenar. En este caso, la base de datos, atención, con monitoreo, vamos a ordenarlos por ID de modalidad de atención, ID de supervisión, y vamos a llenar. Lo que tenemos que hacer en esta carga de tabla de hechos, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Primero que nada, obtener todos los IDs o claves primarias de todas las tablas relacionales más las medidas o métricas. Como ya les mencionaba, las medidas o métricas son datos numéricos exactos, que son los que nos permiten justamente hacer un correcto análisis de nuestra información. Todas estas combinaciones que hemos estado haciendo se juntan o se consolidan en la combinación que le llamo combinación transaccional. En la combinación transaccional, como ven, termino con el ID de lo que es modalidad de atención, el ID de supervisión, el código modular, que es el ID de la llave primaria de la institución educativa, el ID de centro poblado, lo que son las 4 medidas, usuarios programados, de atención, supervisión programada, pero también me estoy llevando lo que es evaluación anual, que es un atributo de tipo date, y por último el ID de proveedor. ¿Para qué yo quiero obtener todos los IDs de mi base de datos relacional? Todos estos. ¿Para qué? Para luego unirlos con los IDs de mi base de datos dimensional. Aquí lo vamos a ver. Una vez obtenida mi combinación transaccional con solamente tablas relacionales, voy a hacer lo que es la unión con la base de datos dimensional. Entonces, primero va din atención, voy a hacer el ordenamiento por código de atención, que ya habíamos visto que está acá. Y de atención, que en este caso aquí en la dimensión atención se llama IE code atención, se van a unir, y en este merge join que está aquí, código de atención con IDMOD y IEXMOD, se van a unir. ¿Para qué? Para poder yo obtener ahora todos los ID que tengan el prefijo DIN de la dimensión. Ya no me voy a centrar solamente en esto. Esto va a ser la puerta para yo poder obtener las claves primarias con el prefijo DIN, que es como lo creo.
Entonces en esta primera combinación me estoy llevando el ID de DIN atención, ordeno. En esta segunda me estoy llevando el ID de DIN supervisión. Fíjese que aquí ya tengo el primero que utilicé fue de atención. Entonces atención ya se encuentra acá. Atención ya se encuentra acá. Me estoy llevando ahora supervisión. En la siguiente ya tengo atención supervisión. Ahora me llevo IE. En la siguiente atención, supervisión IE, y ahora me llevo ubicación, y en contraparte se están reduciendo los IDs de la base de datos relacional que tenía al inicio. Luego viene proveedor, acá están todos los ID DIN, me jalo el proveedor, y una vez que tengo todos los 6 ID DIN, porque son 6 dimensiones, como lo habíamos visto acá, 6 dimensiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto se convierte en mi combinación dimensional. Tengo los 5 más 1, 6 y de DIN, más mis 4 métricas, y esto va a pasar a usar un componente llamado agrupación. Esto es muy importante porque tengo que agregar este componente y decirle que los IDDIM sean agrupados, se utilice la función de group by, pero a las métricas se utilice la función de sum, que se sume. Si yo no coloco sum y lo dejo vacío, en mi tabla de hechos se van a contar, van a haber infinidad de números 1. Solamente va a contar 1, 1, 1, 1, 1. No me va a dar el dato real que puede ser 3, 4, 5, 20, 100. Se van a juntar solamente 1. Y toda esta información le pongo un destino y le coloco pues que sea en los mappings el IDDIM IE con el IDDIM DIE de la tabla de hechos. Como hemos visto acá, yo he creado también para esta tabla de hechos un IDDIM DIE, IE. Y este se va a vincular con este. Atención se va a vincular con atención, proveedor con proveedor y ubicación con ubicación. Se van a vincular de esa forma, ¿no? Son llaves foráneas. Entonces, en los mappings terminé de hacer eso, incluso también vinculé lo que son las métricas y luego procedí a darle guardar y en start. Al darle start, todas las tareas que están aquí se van a ejecutar, todas las que estén en este campo. Me olvidé de mencionar que esta tarea inicial se llama limpiar DIN. Este limpiar DIN también es un SQL command. Vamos a verlo aquí. Es Toolbox. Toolbox. Vamos a ver. Aquí hay uno. Toolbar. Bueno. A este lado lo he borrado para tener más espacio, pero acá tenemos las tareas que son de carga, extracción, transformación y carga. Y en una de ellas tenemos lo que es el componente justamente de SQL command. Lo que hice fue darle una conexión a la base de datos dimensional y le coloqué todo este query. Este query lo que hace es borrar la información que se encuentra en la base de datos dimensional, más que todo para pruebas, y también resetear el Identity Integer. Cada uno de estos campos que están acá en la base de datos dimensional son Identity Integer, es decir, van a aumentar automáticamente todos estos. Entonces, si yo solamente borro y no lo elimino, si esto se quedó en el número 500, me va a iniciar en 501 en la siguiente ejecución. Entonces tengo que borrarlos mediante ese comando, ¿no? El reset. Está acá. El reset. Hago eso para cada una de las dimensiones y con eso yo estoy manejando lo que es la carga de información nueva. En caso que mi base de datos relacional tenga nueva información, no voy a tener que hacer todo el proceso nuevamente. Simplemente cargo la nueva información y vuelvo a ejecutar desde acá. Al ejecutar desde acá se va a ejecutar que se limpie nuevamente toda la información y se vuelva a cargar de cero. No es conveniente hacerlo de esta forma cuando se manejan cantidades enormes de información porque va a demorarse demasiado. Se puede manejar de otras formas, lo que son las actualizaciones o cambios. Crear una nueva columna indicando cuándo fue cambiada la información, qué datos agregó, qué no agregó. Hay hasta 3 tipos para manejar este tipo de información. En nuestro caso no es necesario tener a tal nivel de detalle la información de los cambios realizados.
Entonces, por lo tanto, ahí tengo lo que es la carga de dimensiones, carga de tabla de hechos y previamente esto la limpieza de todo lo que son las dimensiones. Bien, continuando con la explicación, una vez que se ha ejecutado, le doy Start, se ha ejecutado cada una de las tareas que están aquí dentro, puedo confirmar que todo está correcto yendo a cada una de las dimensiones y haciéndole una consulta. Puedo ver entonces cómo se han llenado los datos. Como les dije, este campo, lo que es IDDIM de cada una de las dimensiones, es un autoincrementable, es un integer, que yo lo necesito resetear cada vez que lo ejecuto para evitar pues de que continúe en el número en el cual se ha quedado. Si se quedó en el 1500, el siguiente va a ser 1501 la próxima vez que lo ejecute. Entonces, al limpiarlo, vuelve a ejecutarse desde el número 1. Me da toda la información que yo hice la transformación o el filtro en el Integration Services. Aquí está toda la información, la latitud, la longitud en mi dimensión ubicación, y en mi tabla de hechos tengo todas las llaves primarias de cada una de estas dimensiones más las cuatro medidas. De esta forma me aseguro que el cubo más adelante va a poder acceder a toda la información disponible solamente teniendo las llaves de cada una de las dimensiones. Una vez completado lo que es el Integration Services, que en el PDF sería esta parte LTL, tengo mi esquema de estrella de las dimensiones, voy a pasar a lo que es la parte 4, el cubo. El cubo lo trabajo también con el Integration Services, pero en este caso con lo que es la parte del Analysis Services. En el Analysis Services, lo que voy a hacer es primero que nada crear un origen de datos, que es un New Data Source, y le voy a colocar en el Impersonation, le voy a colocar el usuario y la contraseña del usuario de Windows que estoy utilizando, para evitar errores posteriores más adelante. Al terminar el Data Source tengo que crear un Data Source View, una vista de origen de datos, y finalmente creo el cubo con todas las dimensiones que están aquí. Una vez creado toda esta parte, se me va a mostrar este diagrama, y lo que voy a hacer es darle anti-glitch open a cada una de las dimensiones. ¿Para qué? Para poder colocar lo que es la jerarquía. Es muy importante colocar la jerarquía de cada una de las dimensiones. Arrastro los campos a este lado y de aquí lo arrastro al lado que dice jerarquía. Obviamente la provincia es mayor en jerarquía a un sector. Un sector sería algo así como un distrito para nosotros, para lo que es Caliwarma. Tenemos, por ejemplo, el distrito de Yarinacocha se divide en sectores. Sector Yarinacocha 1, sector Yarinacocha 2, sector Yarinacocha 3. O sea, son áreas geográficas dentro de un distrito. Y dentro de eso está el centro poblado, y si necesito navegar más, le he colocado el código de Vigeo y la latitud y la longitud. Una vez que he colocado esto, le doy clic en guardar y luego clic en procesar cubo. Una vez procesado, voy y hago lo mismo con el tiempo. Para el tiempo arrastro la información a este lado y de aquí a acá. Año, semestre, trimestre, nombre, mes y día. Esa ha sido la jerarquía que le he dado. Guardo, proceso y cierro. Y hago lo mismo con cada uno de estos. Al terminar, guardo todo el cubo y proceso todo el cubo. Una vez procesado me van a salir unas ventanas de que todo ha sido corrido exitosamente. Y ya voy a poder realizar o dar unos primeros vistazos de que el cubo funciona. ¿Cómo? Utilizando el browser del cubo, que es una pequeña vista que tiene incorporado el Analysis Services. Es muy básica, pero también nos sirve ya para dar algunos vistazos. Por ejemplo, nombre de IE. En medidas le voy a decir cuántos usuarios fueron atendidos por nombre. Ahí me dice cuántos usuarios han sido atendidos en todos esos 5 años, desde el 2015 al 2019. Obviamente a mí me interesa filtrarlo un poco, entonces lo voy a filtrar por año. Y ahí filtro, ¿no? Uy. En ese colegio, en estos años, ¿cuántos se atendieron? Me filtra. Pero también puedo filtrar por ubicación. Puede ser que un colegio haya pertenecido a un sector, se haya cambiado, entonces lo puedo filtrar. En este caso lo voy a filtrar por provincia para no hacerlo muy amplio. Provincia.
Entonces me separa provincia, el colegio, el año y el usuario. De esta forma puedo dar un pequeño vistazo de que mi cubo funciona, de que yo le ingreso a algún campo y automáticamente me está devolviendo la información correspondiente con ese campo que le ingresaba. Al terminar mi cubo, entonces lo que voy a hacer es pasar a lo que son los reportes. Este cubo es muy rápido, este browser, perdón, del cubo es muy rápido, pero no es muy didáctico, no es muy amigable. Entonces lo que voy a hacer es establecer una conexión con lo que es el Power BI, que también pertenece a la suite de Microsoft. El Power BI en la versión desktop le permite generar reportes en base a cubos que ya existen de dos formas, como Live Connection o como importación de datos, o sea, como conexión en vivo o importación de datos. En este caso he optado por la conexión en vivo que podemos ver aquí, porque me permite mantener lo que son las dimensiones con sus medidas y mantener las relaciones entre ellas. Cuando intenté importar los datos, las relaciones se perdieron. Al momento de arrastrar o tratar de vincular, se perdió toda la información o sea, no había relación en cuanto a los filtros que yo establecía. En cambio, con una conexión en vivo, aparte de que puedo manejar mayor cantidad de datos porque no tengo que importar nada, hay seguridad y se mantienen las relaciones entre las dimensiones. Entonces lo que hemos hecho es crear 4 hojas o 4 reportes principales, cuales voy a pasar a detallar ahora. Primero tenemos el reporte de atención o el resumen de atención. El resumen de atención tiene por este lado lo que es la presencia en proveedores en IES. Esto ya es orientado a lo que es el usuario final. En cada uno de estos reportes que vemos aquí, he colocado filtro para lo que es año y para lo que es mes. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, la presencia que han tenido los proveedores en cada IE en el año 2018, solamente coloco ese filtro y me dice que, por ejemplo, el consorcio Inambú estuvo presente en 141 instituciones en el año 2018. Así de fácil. Y este es un dato que puede ser considerado un insight, ¿no? Porque yo a los proveedores los obtuve desde otro origen de datos. Yo no tenía conocimiento cómo esos proveedores afectaban a mis instituciones educativas, porque además de provenir de otro origen de datos, los proveedores estaban direccionados hacia los sectores, no hacia las instituciones educativas. Pero yo al poder jalar esta información aquí en Data Visualizations y en filtros, yo al poder jalar esta información aquí y colocar este top 10, he podido enterarme recién ahora qué proveedor afecta a qué cantidad de colegios, ya no por sector como yo lo tenía registrado, sino por colegios. Es un insight que me permite saber qué tan importante es cada proveedor en un colegio. En este caso se ha elaborado un top 10, ¿no? Porque son más de 36 proveedores. En esta parte tenemos dos cards o dos tarjetas que nos muestran la cantidad de usuarios programados y que también se ven afectados por lo que es el filtro de tiempo. Si yo quito el 2018 y le digo todo, significa que del 2015 hasta el 2019 se han programado 625.580 usuarios y se han atendido 618.630. Obviamente unos 6.900 usuarios menos de lo programado. Pero si yo lo filtro por año, también se ve afectado. Me informa automáticamente cuánto es la cantidad dependiendo del tiempo. Y no solo eso, también lo puedo filtrar por mes. Y por mes también me va a indicar lo mismo. Ahora, en esta parte derecha tenemos lo que es usuarios atendidos por nivel. Sabemos que Caliwarma llega a los 3 niveles, primaria, inicial y secundaria. Entonces, si yo lo filtro por año, puedo saber qué tanto atendieron en cada uno de los 3 niveles. Como vemos, lo que es primaria tiene mayor porcentaje de atención. En este caso, para el año 2019 se han atendido 91.557 colegios en primaria. Pero si yo además selecciono alguno de estos campos, porque quisiera saber de primaria, qué tipo de modalidad se entregó en primaria, ¿no? Que está aquí abajo, lo selecciono y se me filtra. De esos 91.557 que fueron atendidos en primaria, 17.565, que es lo que corresponde en highlighted, corresponden a desayuno más almuerzo.
44.603 a desayuno productos y 29.389 a desayuno raciones. Si sumamos esos tres valores de highlighted, me da 91.557. Es decir, un gráfico me filtra otro. Puedo saber en cuestión de 1 o 2 segundos la información que yo estoy buscando, incluso tal vez la que no estaba buscando, pero resulta importante para la organización. De igual forma, si filtro por usuarios de secundaria, estos 6.532, 6.507 es desayuno más almuerzo, 25 desayuno productos y ninguno de desayuno raciones. Entonces vemos que uno filtra a otro y lo que es la dimensión tiempo filtra aún más a cada uno de ellos. Ese es para lo que es el primer reporte, que es de atención. Y aquí en la parte final tenemos cuando inicia la atención en el 2020, es un pequeño contador que de acuerdo al tema del coronavirus que hubo últimamente, se postergaron para el 30 de marzo el inicio de clases. Entonces se ha configurado para que el 30 de marzo salga esta alerta y el contador llegue a 0. Lo hemos hecho usando uno de los visuals adicionales que tiene el Power BI, que se llama Countdown, y en el Countdown lo que hago es Countdown Properties, colocar el día, el mes, incluso la hora, y automáticamente me devuelve el contador hacia atrás. Entonces no solamente usamos visuals que nos trae de por sí el Power BI, sino hemos descargado 4 más, que ya los voy a pasar a explicar. Luego viene el reporte de supervisión, muy parecido, aquí no hay nada, muy parecido. En este caso he hecho un top 5 de los monitores de gestión local con más supervisiones, el cual también se ve afectado por el filtro de tiempo. Si le filtro por año, puedo saber en qué año quiénes han sido los monitores que han realizado mayor cantidad de supervisiones, y también incluso por mes, año y mes. Año y mes. Y aquí también, como vemos, tengo lo que es un diagrama de Gauge, que es como un velocímetro de lo que es cumplimiento de supervisiones. ¿Cuántas fueron programadas? En este caso fueron programadas 15.758 y cuántas fueron ejecutadas, 11.879. ¿Cuánto me faltó para llegar a mi meta? Aproximadamente esta parte del cuadro, ¿no? Del diagrama. Y también se ve afectado todos los charts o gráficos que vemos aquí, se ven afectados por lo que es el filtro de tiempo. Aquí tengo un cuadro interesante, las supervisiones ejecutadas por centro poblado y por provincia. Es un diagrama de dispersión de alta densidad, como vemos aquí, para poder contener a las 994 centros poblados que tenemos. O sea, acá hay 994 círculos, poco más, poco menos, porque acá algunos ya se disparan por la cantidad de usuarios atendidos que tienen. Y además por provincia. Cada provincia tiene un color y aquí es como vemos cómo van avanzando. Este diagrama de dispersión de alta densidad nos sirve para manejar gran cantidad de datos en pequeños gráficos. Esto nos muestra cuántas supervisiones fueron ejecutadas por cada uno de los centros poblados. Y además, por cuántas IES. En este caso, por ejemplo, si yo doy clic a este círculo, me dice, coloco el puntero sobre él, me dice 25 instituciones educativas en ese centro poblado me da una cantidad de 38 supervisiones ejecutadas. Quiere decir que alguna institución educativa ha ejecutado 2 o 3 supervisiones, la otra 1, la otra 3, pero entre las 25 me han sumado 38. O sea, ese nivel de detalle puedo verlo con este diagrama de dispersión de alta densidad. Y más abajo tengo un diagrama de supervisiones por ruta. Como vemos, existen 34 rutas desde el año 2015 hasta el año 2019, y aquí podemos ver el avance de las supervisiones programadas y ejecutadas por cada ruta. En la ruta 21 se programaron 560 y se ejecutaron 427 supervisiones en total, en todos los años. Pero si lo filtro por año, también se ve afectado. Me desglosa la cantidad que yo le indique. Se programaron 111 y se ejecutaron 92. Eso es en cuanto a lo que es el segundo reporte de supervisión. Bien, finalmente tenemos el reporte por institución educativa,
Ya hemos visto atención, hemos visto supervisión y ahora vamos a lo que es por institución educativa. ¿Qué sucede si alguien que quiere revisar la información lo quiere hacer solamente por institución? No le interesa saber todo el global, pues hace uso de este reporte. Buscamos, por ejemplo, el colegio José Antonio Quiñones González. Le damos clic y aquí abajo se me va a mostrar cuántos usuarios fueron programados y cuántos se atendieron ¿en qué? En todos los años, desde el 2015 hasta el 2019. Entonces yo acá también puedo filtrar y se me muestra el filtro. A la derecha, como vemos aquí, es un indicador de porcentaje de cumplimiento. En este caso se programaron 1277, se atendieron 1276, un cumplimiento de menos 0.08 en ese año, siempre fijándonos en lo que nos muestra la dimensión tiempo. Acá también nos muestra qué tipo de atención fue. En este caso el nivel de ese colegio es primaria y la atención fue con desayuno productos. Y también en esta parte del mapa nos muestra una ubicación por sector referencial. Nos indica que este colegio pertenece al sector 91, que se encuentra ubicado en esa latitud y longitud. Lo que les mencionaba al inicio, que nos iba a servir bastante, ¿no? Conocer la latitud y longitud. ¿Por qué? Porque estos sectores no son reconocidos por el Bing Maps. No son nombres normales, no es simplemente Manantay o Callería o Yarina, es Manantay 1, Manantay 2, Manantay 3, entonces obviamente el mapa no va a poder reconocerlos. Para nosotros poder ajustar eso y que nos muestre, tenemos que hacer aquí en Visualizations, indicarle latitud y longitud. ¿De dónde? De mi dimensión ubicación. Con esto nosotros aseguramos de que se nos muestre correctamente la ubicación. Ahora, la ubicación de este colegio podría no ser exacta aquí. ¿Por qué? Porque esta ubicación me está lanzando para todo el sector que se encuentra aquí, no solamente para el colegio. Lo que sucede es que en la captura de datos se captura en GPS, se captura la latitud y la longitud donde se realiza la atención o supervisión, pero no solamente de ese colegio, sino de varios colegios a la vez. Entonces, no podemos asociar la latitud y longitud de un colegio a la vez, sino por sector. Entonces, esa es la razón por la cual nos muestra una ubicación referencial por sector. Una vez terminado esto, yo puedo seleccionar otro colegio más, por ejemplo, el José Carlos Mariátegui. Me muestra en el mapa ambos donde se encuentran, me muestra el nivel, uno es de primaria y el otro es secundaria, cuántos han sido programados entre estos dos en todos los años. Y si lo filtro por el 2017, me muestra los mismos dos colegios en el 2017. Entonces, este reporte me parece el más útil para poder definir los usuarios atendidos y programados por colegio. ¿Ya? Y si es que yo no selecciono nada, me muestra el total de usuarios programados atendidos y el total en el mapa. Obviamente, donde haya mayor cantidad, el círculo es mucho más grande, ¿no? Para poder diferenciarlos. Por último tenemos aquí se ha definido 4 colores para definir las 4 provincias que tiene Ucayali y de esta forma no generar mucho ruido gráfico, ¿no? Con tantos colores, porque tenemos, ojo, 1789 colegios. Entonces, al organizarlos por provincia, que solamente son 4 en Ucayali, entonces hay un mayor orden. Por ejemplo, selecciono un colegio de Coronel Portillo, que es de color rojizo. Selecciono otro colegio de color amarillo, que es la provincia de Padre Abad. Selecciono otro de color verde, que es de la provincia de Atalaya. Y finalmente selecciono uno de color celeste, que es de la provincia de Purús. De esa forma estaría seleccionando un colegio por cada una de las provincias que tiene la unidad territorial de Ucayali. Finalmente tenemos el último reporte, el reporte por mapa. El reporte por mapa también nos filtra por año, solamente por año, ya no por mes y por año como algún otro reporte anterior. Y nos permite conocer ya no por sector, no solo por sector, sino también por distrito. ¿Qué pasa si alguien que no conoce el tema de Caliwarma viene y me dice,
quiero saber en tal distrito cuántos usuarios fueron atendidos. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente seleccionar. Si me pide de harina, selecciono los 4 sectores, y harina 1, y harina 2, y harina 3, y harina 4. Me muestra en el mapa dónde es su ubicación aproximada y cuántos fueron atendidos. Si yo le doy el año, obviamente también me ejecuta el filtro. 20.000 atendidos en Yarina 4. Y entre todos los años, 96.000. Si yo quisiera saber, por ejemplo, de la provincia de Callería, que tiene 7 sectores, lo que tengo que hacer es, del distrito de Callería, perdón, seleccionar cada uno de los 7 sectores y me va a mostrar en el mapa dónde quedan ubicados aproximadamente y también en el año. De esta forma ya estoy no solamente indicando la atención por provincias o por sectores, sino también por distritos, cosa que yo no tengo desde mi origen de datos, porque el origen de datos lo captura por sector, no por distrito. Entonces de esta forma puedo manejar también eso. Es otro insight, ¿no? Conocer información de la cual yo no sabía en un inicio que podía hacerlo. Todo esto con lo que es el manejo del cubo. Ahora, estos cuadros son muy útiles, pero no serían muy útiles si solamente me lo quedo yo debería poder compartirlo. El Power BI tiene una opción para poder compartirlos vía online, para que puedan ser vistos por otros miembros del grupo, pero requiere que la computadora en la cual se ejecute estos gráficos, estos reportes, esté conectada a un dominio. En este caso estamos ejecutándolo desde una computadora personal, no un dominio. Por tanto, al yo darle clic aquí en publicar y al buscarlo en los reportes de la aplicación vía web, me sale algunos errores en lo que es el mostrar los datos. ¿Por qué? Porque no pertenezco a un dominio. Y aquí me dice, ¿no?, error en origen de datos. Para cualquiera de los reportes me sale el mismo error. Entonces, por lo pronto, puedo mostrarlo desde aquí, desde el Power BI. Y bien, eso sería todo con respecto al proyecto de Business Intelligence para el curso justamente del mismo nombre, en el Programa Nacional de Alimentación Escolar, Caliwarma. Eso sería todo por ahora. Gracias.